Y la primera confesión que se demanda de nosotros para que nosotros podamos ser salvos es confesar que Jesús es el Señor. Si Jesús es el Señor, entonces usted es un siervo. Si usted no es un siervo, usted no tiene un Señor. La Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, el dueño, el amo, el propietario. Aleluya. Entonces, si él es el Señor, usted es un siervo. Amén. Ahora, usted también es hijo. Sí. Son dos relaciones diferentes. Entonces, mis amados, después en el versículo 2, Pablo dice: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 3. La gracia es algo que no solo nosotros la recibimos cuando nosotros somos salvos. La Biblia dice que nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe. Pero nosotros necesitamos entrar continuamente al trono de la gracia para hallar gracia y obtener misericordia en todo lo que nosotros hagamos. En el capítulo 12 del libro de Hebreo, la Biblia nos dice a nosotros que miremos por nosotros mismos, que no vaya a haber algún profano como Esaú, que por una sola, por un plato de lenteja vendió su primogenitura. Y la Biblia dice que no dejemos de alcanzar la gracia de Dios y que por ella muchos se han contaminado. Esaú estaba amargado. Esaú llegó del campo cansado y vendió su primogenitura. Cuando nosotros dejamos de alcanzar la gracia en nuestro diario vivir, nosotros podemos terminar como Esaú. Entonces, no es gracia nada más para nosotros ser salvos, necesitamos gracia continuamente. Aleluya, amén. Necesitamos todos los días apropiarnos de la gracia del Señor para nosotros poder caminar. Amén. Con el Señor. Así Pablo es. mismo dice que lo que él hizo no lo hizo él, sino la gracia de Dios en él. Necesitamos gracia para ministrar. Necesitamos gracia para nosotros educar a los hijos. Necesitamos gracia para nosotros poder tener un buen matrimonio. Necesitamos gracia continuamente, mis amados. Amén. Por eso usted mira que Pablo siempre está saludando y deseándole gracia a la iglesia. Dice que la gracia y la paz sea multiplicada. Que sea multiplicada, que no nada más nos quedemos con la porción o el grado que recibimos al comienzo. Necesitamos gracia. En el libro de Santiago, la Biblia dice que Dios da mayor gracia al humilde. Cuando usted es una persona humilde, Dios le da una mayor gracia. O sea, hay una mayor gracia que Dios nos quiere dar a nosotros. Amén. Muchas personas nada más han recibido la gracia para ser salvos y no se han apropiado de la gracia continua del Señor en el diario vivir. Por eso es que la Biblia dice en el libro de Hebreo que nosotros tenemos un camino nuevo y vivo, que podemos entrar por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y que podemos entrar a hallar gracia y a obtener misericordia en tiempo de necesidad. La gracia es algo que tenemos nosotros que hallarla. Si usted mira el patrón, cómo oraban los santos del Antiguo Testamento, ellos antes de pedirle algo a Jehová Dios, ellos le decían: si he hallado gracia delante de ti. Porque ellos entendían que si hallaban gracia, entonces recibían lo que querían. Amén. Pero antes de ellos pedir por algo, ellos pedían primero por la gracia. Si he hallado gracia delante de ti, concédeme esto y lo otro. Favor. Y muchas veces nosotros no hacemos así. Nosotros venimos nada más, yo quiero esto, quiero lo otro. Pero la Biblia nos dice que entremos a hallar gracia primeramente. Aleluya. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Estamos gozosos en esta Así mañana. es. Dios bendiga a María Bendito Hidalgo, Dios. que está conectada con nosotros, al licenciado Elagio Rijo de Jesús, Amén. a María Guílamo Ávila. Dios los bendiga a cada Gloria uno de a Dios. ustedes. A Mayra Guílamo Ávila. Sí, Dios los bendiga. Qué bueno que Amén. están ahí conectados. Amén. Entonces, mis amados, estamos mirando que Pablo dice: doy gracia a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Qué bueno es tener esta actitud. Entonces, yo le hago una pregunta a ustedes que están escuchando en esta mañana. ¿Le da gracia a usted a Dios cada vez que usted se acuerda de un hermano? ¿Le da gracias usted a Dios cada vez que usted se acuerda de su pastora? ¿Le damos gracia a Dios cada vez que nos acordamos de nuestra pastora Berky Castillo, de nuestro hermano pastor, también muy amigo nuestro, Tomás Bueno, el obispo Tomás Bueno, el pastor Wander de los Santos y muchos más pastores? ¿Les da gracia a usted a Dios por esos siervos del Señor?
¿Le da gracia a usted a Dios por la familia cristiana? La Biblia dice que Dios hace habitar en familia a los desamparados. Cuando nosotros venimos del mundo, nosotros espiritualmente venimos desamparados. La Biblia dice que nosotros estábamos sin Dios y sin esperanza en el mundo. Pero en Cristo Jesús nosotros hemos hallado una familia. Amén. Entonces los hermanos son nuestra familia. Amén. ¿Le da gracia a usted a Dios por su familia cristiana? Aún por su familia en lo natural, ¿le da gracia a usted a Dios? En nosotros los creyentes debe haber una actitud de gracia, De agradecimiento. de agradecimiento. El Salmo 100 es un salmo que nos revela a nosotros cuál es el protocolo que se usa para nosotros entrar delante de la presencia del Señor. Cuando usted si usted se va a comunicar con una persona que está en una posición de alta alcunia, digamos el presidente de la república o un ministro que tiene una posición en el gobierno honorable, Amén. usted no puede entrar en la presencia de esa persona de cualquier manera. Hay un protocolo que usted tiene que seguir. Amén. Y el Salmo 100, lee el Salmo 100 por favor. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias. Por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Quiero hacer el énfasis en el versículo 4 porque estamos hablando de dar gracia. Pablo daba gracia a Dios por la iglesia de Filipo. Y en el versículo 4 la Biblia dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. La palabra alabanza, tehilat, es una palabra que se usa aquí hebrea, y la palabra significa una celebración, la exaltación de alguien digno de enaltecimiento. Aleluya. La alabanza o exaltación de Dios, cantos de admiración o alabanza. El sustantivo tehilá viene del verbo jalar, que significa alabar, celebrar y enaltecer. El título hebreo del libro de los Salmos es Tehelín, el cual literalmente significa libro de alabanzas. Aleluya. El libro de los Salmos es un libro de alabanzas. Qué hermoso. Por eso si usted no sabe, si usted dice, bueno, pero es que yo no sé alabar, lea el libro de los Salmos, léalo en alta voz y usted está alabando. Amén. Usted está alabando, mi amado hermano, hermana. Sí. Entonces, el escritor del libro de los Salmos nos dice a nosotros que debemos de entrar por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Alabarle, bendecir su nombre. Esta es la manera como usted debe de empezar su día, como usted debe de empezar orándole a Dios. Señor, gracias, como le decía David, David le decía a su alma: bendice alma mía Jehová, y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus iniquidades, Él es quien sana tu dolencia, Él es quien rescata del hoyo tu vida, Él es quien te corona de favores y de misericordia. Aleluya. Él es quien sacía de bien tu boca, de modo que te rejuvenezca como el águila. Porque a veces no queremos hablar. Porque a veces que es el espíritu nuestro tiene que reinar. El espíritu nuestro es el rey. Nuestra alma es el siervo y el cuerpo nuestro es el esclavo. Ese debe ser el orden en el que debe funcionar lo que es el ser humano. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces, en el alma se encuentran los sentimientos, se encuentra la mente, las emociones, la voluntad. Pero no podemos nosotros dejar que esas cosas nos controlen. Nosotros tenemos que ser dirigidos por el Espíritu Santo a nuestro espíritu, y nuestro espíritu tiene que reinar. Él tiene que controlar el alma donde están los pensamientos, y él tiene que controlar el cuerpo. Por eso Pablo dice que él golpeaba su cuerpo y lo ponía a servirle, a servidumbre, porque el cuerpo es el esclavo. Cuando Pablo dice yo golpeo mi cuerpo, Pablo está hablando de su espíritu está en control. Amén. Entonces, cuando nosotros estamos operando de una manera correcta, el espíritu nuestro es el rey, el alma es el siervo y el cuerpo tiene que estar en esclavitud. No podemos dejar que nuestro cuerpo nos lleve a nosotros a desconectarnos de nuestra comunión con Dios. Amén. Entonces, mis amados, hay una manera de entrar en la presencia de Dios, y es a través de la
acción de gracia y de la alabanza. Pablo dice, doy gracia a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Qué hermoso es esto. Amén. Siempre que te acuerdes de un hermano, dale gracia a Dios. Aleluya. Siempre que te acuerdes de un hermano, dale gracia a Dios. Aunque sea un hermano que en su carnalidad te haya afectado de alguna manera, dale gracia a Dios por ese hermano. Versículo 4, Pablo dice, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Fijémonos que las oraciones de Pablo estaban marcadas por un gozo. Pablo dice que él siempre que oraba lo hacía con gozo. Hay veces que las oraciones no son con gozo. Hay veces que las oraciones son queja, como el pueblo de Israel, queja y la persona murmurando. Son tipos de oraciones de murmuración y de crítica. Como aquel hombre que vino delante del Señor. La Biblia habla en el libro de Lucas que vino un publicano y vino también un pecador, y que el publicano decía, yo no soy como aquel, yo te doy gracia que no soy como aquel, yo ayuno, yo hago esto, yo diezmo. Esa no era una oración que le agradó al Señor. La Biblia dice que él no fue justificado. Pero Pablo habla de una oración que es con gozo, de una oración que es con agradecimiento. Amén. Y Pablo dice que siempre hacía sus oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Y Pablo, ¿por qué oraba Pablo? Pablo dice, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Pablo le daba gracia a Dios y rogaba por la comunión de la iglesia de Filipo con el apóstol Pablo en el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? A veces uno le pregunta a la persona y le dice, ¿qué es el Evangelio? Y uno dice, en el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marcos. Esos son libros que describen la biografía de Jesucristo, sus hechos, su acto, su nacimiento, su ascensión, todo eso. Eso está registrado ahí. Pero el Evangelio en sí, Pablo lo enseña en la primera epístola del libro de Corintio. Pablo lo enseña de una manera magistral y Pablo lo resume. En el capítulo 15, versículo 4, Pablo dice, el versículo 1 al 4, Pablo dice, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado. ¿Qué iba a declarar Pablo? El Evangelio. Vamos a mirar qué es el Evangelio, el cual también recibiste. El Evangelio hay que recibirlo, en el cual también perseveráis. En el Evangelio hay que perseverar. Por eso que esto de que salvo, siempre salvo, eso no es bíblico. Porque si usted no persevera, usted no va a ser salvo. Sí. La Biblia dice que el que persevere hasta el fin, ese va a ser salvo. Amén. Entonces Pablo dice, por el cual asimismo, o sea, por el Evangelio, por el cual asimismo, si retenéis. La palabra que se usa aquí, retener, es la palabra catejo, la palabra griega, y significa sostener abajo. O sea que hay que hacer un esfuerzo. Amén. Es como que tú tienes a alguien que tú lo tienes abajo en el piso y se quiere levantar. Tú tienes que asegurarlo, hacer esfuerzo para que no se levante. Entonces cuando tú recibes el Evangelio, el enemigo va a querer de muchas maneras que tú sueltes el Evangelio. La Biblia dice que cuando alguien recibe la palabra, dice que viene persecución por causa de la palabra. En la parábola del sembrador. Entonces tenemos que retener el Evangelio. Solo se puede retener lo que se ha tenido antes. Amén. Entonces, mis amados, fíjense bien, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvo. Entonces la pregunta es esta: si una persona recibe el Evangelio pero no lo retiene, ¿se salvará? Claro que no, porque dice si retenéis, hay una condición. Amén. Entonces Pablo dice, si no creísteis en vano. Y ahora él le va a enseñar lo que es el Evangelio. Él dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio. El Evangelio es la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. De esto mismo es lo que habla Pablo en Romanos, cuando dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amén. Pablo está hablando de cómo aplicar el Evangelio. Una vez que tú lo recibes, que se te predica, entonces tú tienes que aplicarlo a tu vida recibiendo al Señor. Entonces ya sabemos lo que es el Evangelio. La palabra evangelión, que es la palabra griega que se usa, es las buenas nuevas, las buenas noticias. Entonces Pablo dice que oraba por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Y Pablo termina diciendo esto en el versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra
la perfeccionará hasta el día de Cristo, de Jesucristo. Qué hermoso Amén. es este versículo, hermano. Aleluya. Este versículo ha sido un versículo que ha sostenido a muchas personas. Este versículo. Porque muchas veces cuando venimos al Señor, nosotros pasamos por muchos procesos. Y Pablo, como apóstol, estaba persuadido de que Dios, que había empezado la obra en la iglesia de Filipo, en cada uno de ellos, Dios la iba a completar hasta la venida de Cristo. Dios no deja cosas a media. Amén. Y usted tiene que entender eso, mi amado hermano, hermana. Yo no sé lo que usted esté pasando en este tiempo. Yo no sé el proceso en el que usted esté. Pero Dios quiere que usted esté persuadido Amén. de esto. Que el que comenzó la buena obra en usted la va a terminar. La Biblia dice que el justo cae 7 veces y vuelve a levantarse. Y que cuando el justo cayere, no va a quedar postrado, porque el Señor sostiene su mano. Y qué bueno que es el Señor el que nos está sosteniendo a nosotros, y que no somos nosotros los que nos estamos sosteniendo de Él. Porque muchas veces usted se puede agarrar cuando hacemos ejercicio, usted se agarra de la barra en el aire y un rato usted aguanta, pero de repente empieza a soltarte la mano porque te cansa. Pero no somos nosotros los que estamos agarrados del Señor, es el Señor el que nos tiene agarrado a nosotros. Y la Biblia dice que cuando el justo cayere, no va a quedar postrado, porque el Señor sostiene su mano. Es como cuando usted va caminando con un niño y usted lo tiene agarrado de la mano y el niño tropieza. El niño se va a caer y usted lo levanta, porque usted lo tenía agarrado por la mano. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. El tiempo se nos ha agotado por este día, pero mañana, si el Señor lo permite, vamos a continuar este estudio en esta Gloria carta, a y Dios. vamos a permitir que el Espíritu del Señor nos guíe a través de esta carta tan hermosa que Pablo le escribe a esta iglesia maravillosa. Amén. Qué hermoso. Hay mucho que tenemos que aprender del libro de Filipenses. Esta es una carta gloriosa. Vamos entonces a orar. Vamos a despedirnos. Le damos gracias a cada uno de ustedes que han estado conectados con nosotros. Dios bendiga a Joel. Dios lo bendiga. Bendito sea el nombre del Gloria Señor. al Señor. Es una bendición que podamos Amén. nosotros estar conectados con cada una de las personas que se han conectado con nosotros. Dios lo bendiga a cada uno. Dios bendiga a Carolina Martínez también esta mañana gloriosa. Gloria al Señor. Deseamos en el Señor que pasen un día glorioso, que el Señor les bendiga, que se mantengan dándole gracias a Dios. Tome este día, acuérdese de esta palabra para darle gracias a Dios. Dele gracias a Dios por todo lo que usted se acuerde. Dele gracias a Dios por todas las cosas. Todo lo que Dios ha permitido, dele gracias al Señor. Vamos a hacer una oración para despedirnos, mi amada, por favor. Amén. Gloria al Señor. Señor y buen Padre, en el nombre de Jesucristo, te agradecemos por esta palabra, Señor, porque hemos sido instruidos. Ayúdanos a poner por obra, Señor, esta santa y bendita palabra, que seamos hacedores de tu palabra. Bendigo, Señor, este pueblo, Gracias, mis hermanos que se han conectado, Señor. Sabemos que ha llegado el remedio, porque llegaste tú hasta la intimidad, Señor, de sus hogares, de su lugar donde se encuentran. Los encomendamos a la palabra de tu gracia y en tus benditas manos, porque tú nos sostienes, oh Dios, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Amén, amén. Dios le bendiga, mis amados. En la